señores, tenemos en la línea telefónica al doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano de la República Dominicana. ¿Qué lío armado usted, don Julio? Doctor Wilson Gómez. Doctor, ¿cómo está usted? Tremenda propuesta hizo. Don Julio hizo un lío. Buenos días, doctor. Vamos a ver, que no lo estoy escuchando aquí. Buenos días, doctor. ¿O estaba en el aire? ¿Él estaba en el aire? Ah, bueno, vamos a llamarlo inmediatamente. Vamos a llamar inmediatamente al doctor Wilson. Llamarlo. Al doctor Wilson para Gómez. que reitere esa gran propuesta de sacar a Santana del Panteón Nacional. No, pero no, eso es. Pero no, tú viste lo que dijo don Julio. Exacto. Él no escuchó ese gran planteamiento. Lo que dijo Julio. Que hizo que don la Julio Trinitaria era uno de 4. De 4 movimientos. Sí, de 4 sí, pero está bien, pero tú no puedes estar en el altar de la patria, en el Panteón Nacional, donde se honra la patria, cuando tú eliminaste la patria. Pedro Santana no fue que se comportó mal, eliminó la patria. Pero es que hay que entonces sacar otro ¿Tú cuanto entiendes? más. En el Panteón Nacional, en el hay que Panteón de la sacar Patria, otro cuanto más. Tú honras a los héroes de la patria, pero Pedro Santana no fue de que se portó mal, porque la eliminó en el 61. Don Julio la mató. explicaba en su comentario esta mañana que aquí todo el mundo era pro algo. Sí. Pro inglés, pro francés, pro español, todos eran pro algún país mucho más grande, mucho más fuerte, para buscar un protectorado. Claro, pero estamos hablando de la República Dominicana. Pedro Santana no fue que se portó mal, te repito. Él eliminó la República Dominicana. No la eliminó. ¿Cómo tú puedes tener un altar de los héroes de un país donde está el que eliminó el país? Porque eliminó República Dominicana con la anexión. Pero, ¿No fue eso? Habría que sacar de los hechos históricos a muchos otros. Bien, vamos a ver. Creo que tenemos al doctor Wilson Gómez aquí. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Buenos días, Julio. Ay, Julio, prepárate. Qué maldito lío. Doctor. De mi amigo. Prepárate. No, tenemos. Doctor, no lo vamos a separar. Explíquenos un poco esta propuesta que está haciendo el Instituto Duartiano. Bueno, miren, de verdad que primero agradecer a ustedes la oportunidad de contribuir, ¿verdad?, con estas discusiones históricas que son siempre muy enriquecedoras. Mire, en el caso particular del instituto, nosotros tenemos una posición asumida con relación a la figura de Pedro Santana. Nos cuidamos mucho de no hacer un juicio de valor superfluo con respecto a esa figura, sino que ha sido objeto del tratamiento, ¿verdad?, de quienes son historiadores en el instituto, y esa posición de los investigadores nos lleva a nosotros a asumir esa actitud y a formular ese reclamo en justicia histórica. ¿Qué pasa? Santana, desde antes de configurarse el Estado dominicano, ya tenía en su cabeza, junto, como tú dijiste, con mucha propiedad, con otros que estaban con los franceses, otros que estaban con los ingleses, otros que estaban con los españoles y hasta con los norteamericanos. Bueno, pero en definitiva, gente que no tenía fe en lo que era el proyecto trinitario. Y sí, los trinitarios y Juan Pablo Duarte, ese equipo de hombres y mujeres, sí tenía claro de que el pueblo dominicano tenía que ser el realmente protagonista de su accionar para conseguir una verdadera independencia. Por eso en el proyecto de Constitución de Duarte, que es un proyecto que se escribe en 1843, están delineadas claramente las posiciones de esos dominicanos que estaban alrededor de la Trinitaria. Ellos procuraban realmente una independencia, no una separación, una independencia, y consienten en el juramento trinitario para sumar a ese grupo en separación definitiva, pero eso quiere decir independencia, porque la separación es un asunto episódico, momentáneo, pero la cuestión de independencia es cuando se consigue ese gobierno propio que se consiguió. Claro. Entonces Santana no solo comienza con esa poca fe en el pueblo, sino que además interviene, irrumpe en la Asamblea Nacional, ¿verdad?, para la primera Constitución, e impone el 210 en un abuso en el ejercicio del poder militar que él detentaba, porque a Duarte nunca le permitieron estar en los campos de batalla, porque sabían que Duarte se iba a convertir, además del líder cívico, en el líder militar. Y eso se quedó muy claramente establecido
en esa reunión famosa y en esa confrontación que tuvieron ahí en Sabanaboy, donde a Duarte, esa Junta Central Gubernativa que estaba alrededor de Santana y apoyaba a Santana, llamó a Duarte con su Estado Mayor cuando Duarte quería atacar las tropas que estaban en Asua y que estaban utilizando a los dominicanos. Pero no solo eso, es que Santana, además, en la manera de accionar atropellante y abusiva, maltrató a los patriotas y consumó uno de los primeros crímenes, el mismo 27 de febrero de 1845, al año de la independencia, lo celebra ejecutando a María Trinidad Sánchez, a su sobrino, ¿verdad? Hijo de uno de los hermanos de Francisco de Rosario Sánchez, que ella había asumido, ¿verdad?, como su hijo de crianza, Andrés Sánchez. Asesina además a José del Carmen Figueroa. Y sigue esa línea de atropello. Y 4 días después de ese hecho, cruel, ¿verdad?, entonces le manda una comunicación a través del ministro del Interior a la familia Duarte y le da un plazo no determinado, pero a la mayor brevedad, para que abandonen la República Dominicana, porque la familia Duarte, al decir de ello en esa comunicación, se había constituido en una fuente de perturbación de la paz pública en la República. Y esa gente tuvo que salir del país. No quedó un Duarte en el territorio nacional. Y siguieron los muertos entre Duvergé, entre Tomás de la Concha, el hijo de Antonio Duvergé, Alcides, que era mayor de edad, el menor de edad condenado a muerte cuando cumpliera la mayoría de edad. Y todos estos crímenes siguieron hasta llegar a la restauración con el mismo José Contreras y ese grupo, y luego Sánchez con 20 compañeros asesinados, porque a Sánchez no podían juzgarlo, porque no había ley, ni estaba en vigencia la española y ya se había derogado la ley dominicana. Toda esta deshonestidad, ese odio a los verdaderos patriotas, toda esa actitud de Santana, hasta finalmente ir en contra de la patria, arriar la bandera dominicana, subir la española, vergonzantemente arrastrarse ante la reina y ante las autoridades españolas, y murió como los traidores, finalmente, con una gran depresión, solo, y se dice que se suicidó. Ahora, te digo, ellos fueron y estuvieron al lado del proyecto trinitario. Ramón Santana, su hermano, que era totalmente diferente, fue un patriota desprendido, siguió la línea trinitaria, desprendimiento y ejemplo, lo que no fue Pedro, y eso hay que estar claro. Entonces Pedro debe estar donde él quiso estar, porque él dijo que quería estar al lado de su hermano Ramón. Debe irse a la iglesia del Seibo, no hay duda, ahí hay que llevarlo a él. ¿Es verdad que Santana tenía origen mexicano, doctor? Doctor. Eso yo no lo puedo confirmar. Doctor, no. Yo respeto mucho todo eso que usted ha planteado. Ahora hay que ubicarlo en el contexto de los hechos. La política que hoy dirimimos de manera democrática, expresando nuestras diferencias, sobre todo a través de la libertad de expresión, en esa época no se dirimía así. La política se dirimía con sangre. Y un político que ha descubierto una conspiración para matarle, porque usted sabe que todo aquello que derivó en la muerte de María Trinidad Sánchez, incluso quien lo puso en evidencia fue Narcisazo. Fue Narcisazo, que usted sabe que cada vez que se daba unos tragos, pues lo hablaba todo. Entonces, la conspiración para matar a Santana, me refiero, la conspiración para matar a Santana, porque no era la conspiración no era para llevarle flores, era para matar. La conspiración que encabezaba Francisco Rosario Sánchez era para matarlo y fue porque era un déspota. Bueno, por lo que sea, pero ¿y cómo se le responde a un déspota? ¿Cómo él hizo la constitución? Bueno, entonces tú estás de acuerdo con matar pero que no te maten. La política se dirimía así que tú no puedes plantear las cosas como que hoy estamos en una vida democrática y un individuo dirimió los hechos matando a los otros. No, la política se dirimía así. Desde luego, nos hemos civilizado y ya la política se dirime de otra manera, pero ese era el contexto en el que se dirimía la política entonces se mataba de aquel lado y se mataba de este lado también. Adelante.
Julio Duarte, como te dije, ya había concebido su proyecto de constitución. La línea trinitaria... Su proyecto no, doctor, excúseme, su proyecto no. Su proyecto no, porque tampoco existió como tal un proyecto de constitución duartista. Hay algunas anotaciones que son las mismas que están en la constitución. Algunas anotaciones, pero proyecto eso no existió tampoco. Eso no existió. Eso no, en parte está en un proyecto de constitución. Perdóname, mira, sí. el original de ese documento, sí. nosotros se lo acabamos de pasar al Archivo General de la Nación. Sí, hay unos apuntes que tuvo su hermana, pero esos apuntes eran lo mismo que estaba. Es que nuestra, hermano, la constitución nuestra es la constitución de Cádiz, es la constitución de Haití, es la constitución americana. Las ideas salían de los mismos lugares. Claro. Todas las constituciones de América. Oye, claro, era lo mismo. No había nada que no estuviera contemplado en esas constituciones. Julio, este proyecto está articulado 1, 2, 3, oye bien, y está manuscrito. Eso no fue que se lo inventó nadie. No, pero no manuscrito, ideas sueltas, pero eran ideas sueltas, no era un proyecto de constitución, 2 o 3 ideas. No, mira, también constituye ese proyecto. El artículo 1 revela a Duarte y a ese grupo como gente del Estado de Derecho, porque los gobernantes y gobernados deben ceñir sus actuaciones a la ley. Eso es lo primero, el Estado de Derecho. Pero además dice que no se puede asumir ni cumplir ninguna disposición emanada de una autoridad ilegítima. Esos son los elementos fundamentales del Estado de Derecho. Pero además, en este proyecto estaba tan acabado que Duarte dice, en una segunda parte nos referiremos a la inamovilidad de los jueces y a la administración pública, la carrera de la administración pública. Oiga bien, era un proyecto avanzado. Pero usted, pero cuando esas ideas usted las contrasta con la constitución que se aprobó, ahí no hay ningún elemento que no estuviera contemplado en la constitución que se aprobó en nuestra primera constitución, que excúsame que se fue el doctor, en nuestra primera constitución, en la que hubo constitucionalistas bastante experimentados que habían estado porque nosotros tuvimos una delegación en la discusión de Cádiz. Buenaventura Báez estuvo en la discusión de la constitución haitiana y fue quien encabezó esa reforma, digamos, la reforma constitucional no, sino la elaboración de nuestra primera constitución. Entonces, todas esas ideas salían de las constituciones que les sirvieron de base a eso, porque de un sitio se sacan las ideas. Las ideas salen de algún sitio. Entonces, bueno, pero lo importante es que yo creo que se puede hacer homenaje a Duarte sin caer en ese fanatismo. Lo que deben poner a Santana como padre de la patria. Porque al final esta sociedad es un reflejo de él. Porque ese problema... Eso no lo sustenta. Estamos dando vueltas a eso no lo sustenta. Por ejemplo, la Academia Dominicana de la Historia no está en esa línea. La Academia no está en esa línea. Entonces, yo creo que las cosas hay que enfocarlas en el contexto. Claro, en el contexto. Santana, padre de la patria. Y ya, y no jodemos más. Y cuando ganemos los progresistas, lo quitamos y ponemos a Duarte. La constitución por la que juró Pedro Santana, en su contexto, era su contexto y él lo conocía. Y él quiso incluso volver a ser presidente en el contexto de la constitución. Él eliminó la constitución por la que él juró. Él le eliminó todo lo que era la República Dominicana por lo que él juró. Entonces, en el mismo contexto de él, que él conocía, que él fue presidente varias veces, él eliminó su propio contexto y eliminó la República Dominicana. ¿Cómo tú le puedes decir a un niño, a un estudiante, mira, estos son los ejemplos de la nación, los ejemplos de la patria, e incluye a el que eliminó el país? ¿No lo va a entender el niño? Esa ya no existía. Sí. Esa ya no existía porque ya se había probado incluso la del 58. Esa no existía. Y sí. Ya era otra la Constitución. No obstante, eso fue un grave error histórico. Claro. Eso fue un grave error histórico. Que a España tampoco le interesó eso nunca. España nos había abandonado a nosotros y no le interesaba la anexión, esa anexión. Eso fue un error histórico. Pero y tiene que pagarlo. Su figura tiene que pagarlo, sacándolo del panteón. Ahora, ¿quién no lo ha cometido? Sí, pero a ese nivel nadie. Él es el único que lo ha cometido. Te voy a poner un ejemplo. En el mundo, yo creo, en América Latina. Déjame ponerte un ejemplo para que tú veas cómo se construyen los países. Con el propio Duarte. Y es un ejemplo que nosotros lo mencionamos mucho.
la primera rendición de cuentas. Tú vas con 1,000 pesos. Vuelve con 700 a Sabana Juez y tú vuelves con todo el dinero 780. y devuelves y rindes cuenta. Perfecto, pero tú sabes, pero tú sabes cómo se construía la patria en esos momentos. Es un buen ejemplo. Pero para construir la patria en esos momentos había que robarse vaca y puerco para alimentar a toda esa gente que estaban ahí. Es decir, no, espérate, porque tú necesitas al individuo que haga eso. Pero tú necesitas al individuo que tiene la responsabilidad, que tiene una tropa ahí que alimentar y que tiene que buscar como sea para alimentar. Él tal vez no puede venir a rendir cuenta. Tú vas y le preguntas, ¿cómo tú alimentabas a esa gente? ¿Y cómo tú te la hacías? ¿Y cómo tú te la arreglabas? Él no puede rendir cuenta, pero ¿qué fue lo que detuvo a los haitianos ahí? Los hombres. ¿Qué fue los hombres que estaban ahí? Esos hombres. Entonces, decidido a lo que sea. Tú me pones que el ejemplo de la patria es tú haber tenido unos recursitos que no lo usaste. Y no lo usaste. Ándala, pues. El ejemplo es donde sobraba necesidad. Es la anexión. No, es que la patria se construye con distintas cosas. No, claro, es que la patria se construye con distintas cosas. Claro, y está Duvergé. Es con distintas cosas que se construye la patria. Bueno, ahí había una serie de gente que había que resolver todos los días. Sí, todos los días. Entonces había que hacer lo que sea para sostener. No, pero eso es parte. Así se sostuvo la patria. En cierto, la mayor. Es parte del la mayor. Yo entiendo que la alegación que pudiera era una lucha de poder. Claro. Ahí había una lucha de poder. Bueno. Y en esa lucha de poder no habían los derechos que tenemos pero hoy. No todo está permitido. Entonces allá en ese momento el que perdía la vida, porque no se perdía con votos ni con elecciones. Claro. Ahí se perdía con la vida. Bueno, señores, son las 9:11 minutos. El ingeniero del INE Ascensión, ministro de Obras Públicas, está con nosotros. Uy, qué duro. Vamos a conversar con él. Y no de Constitución.